Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es hueso ahora de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué elegiste ese versículo? Bueno, este versículo nos habla acerca del comienzo de la familia. Esta es la forma que Dios eligió para comenzar con el diseño de familia. Es el plan original de Dios. Él lo creó antes de la iglesia, lo creó antes de la propia obra de trabajo. Así que Dios, desde el comienzo, el pensamiento de él fue formar una familia y comenzó aquí. Hoy no es una noche más, es especial. Detrás de la palabra de la Escritura hay un recuerdo, hay una memoria, un sentir que vamos a ir descubriendo juntos. Van a haber caminos más largos y más cortos. Vamos a ir tan profundo y tan lejos como vos nos dejes. ¿Pronto para este viaje? Sí. ¿Cómo estaría formada? Dios en primer lugar, luego tenemos el hombre, que fue la primera creación de Dios, luego la mujer, que sabemos que fue tomada de su propio cuerpo, ¿no? Y no fue de los pies, como decimos, para que no estuviera debajo del hombre, ni tampoco de atrás, porque no quería Dios que la mujer fuera detrás del hombre, ni de adelante, sino de su costado. Por eso dice idónea, es la ayuda, lo que necesitaba, ¿no? Por eso es de su costilla, de su propio cuerpo, ¿no? Los dos forman uno solo ahora. Ahora ya los dos no van a ser uno, ni él ni ella, sino que van a ser uno solo, hombre y mujer, juntos. Van a caminar juntos por la vida. Luego vienen los hijos. Es un conjunto de personas, la familia, que se encuentran unidas por lazos parentales. Entonces tenemos por afinidad, que es el matrimonio, cuando nosotros decidimos unirnos a una persona, por primera vez, porque me agrada, me gusta la persona, su apariencia, su forma de ser. Entonces eso es por afinidad. Y tenemos los lazos que son consanguíneos, que son los hijos, ¿no? Entonces esa es la forma en que se forma la familia, ¿no? Son un grupo de personas ligados o unidos por parentesco. Es un conjunto organizado e independiente en constante interacción. O sea, es un conjunto de personas, pero cada uno toma un lugar, va a tener un rol en la familia y están todo el tiempo interactuando entre ellos. ¿Y cómo se constituye? Bueno, en su totalidad se construye por medio de valores. Las creencias, a través de los rituales o los modos familiares de vida, ¿verdad? También hablamos las costumbres generacionales, porque en la familia se va constituyendo y se va teniendo distintas
edades, distintos gustos, distintas costumbres, los cuales se van desarrollando entre medio que se va construyendo esa familia, ¿no? ¿Me metís? Y las experiencias que los rodean, las relaciones que van teniendo entre sí, todo eso va constituyendo y va formando el núcleo familiar. Por ejemplo, quisiera compartir un versículo de Deuteronomio, donde Dios mismo está hablando acerca de, hablamos de que el plan era original de Dios. Por tanto, aún esos valores vienen de esas enseñanzas que Dios le ha dado al hombre para que pudiera vivir una vida feliz. Y por ejemplo tenemos en Deuteronomio 6, a partir del versículo 5, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estos versículos que Dios le está hablando aquí a Moisés, le hablan de que del rol que debería tener la familia, primero en el respeto hacia Dios, ¿no? O sea, amarás al Señor tu Dios. Pero amar, ¿qué es obedecer? ¿Pero obedecer qué? Obedecemos lo que aprendemos, las normativas de vida, y lo que Dios les había dado al hombre era para que pudiera ser feliz, ¿no? Para que pudiera tener una vida ordenada. Por eso hablamos acerca de las distintas creencias, de los rituales que se van complementando en la vida familiar. Bueno, ¿y qué sucede cuando hay ideas y costumbres diferentes? Bien, cada integrante toma decisiones de seguir o no las pautas enseñadas, como hablábamos ahora, ¿no? Porque siempre se puede cambiar la formación que tuvo si así lo desea. Por ejemplo, ¿no? A veces uno dice, y yo tengo esta manera de ser porque me enseñaron así. Y cuando uno fue enseñado, puede pasar, ¿no? Que lleva a su matrimonio esa forma, esa enseñanza que realmente no estuvo buena. No fue buena la enseñanza, ¿no? Lo que hemos aprendido. Pero sí podemos cambiar. Siempre hay oportunidad para cambiar y lo podemos hacer. Todo depende de lo que nosotros queramos cambiar, ¿no? Porque a veces también pasa de que se puede hacer ese cambio, puede pasar, pero que si uno no está dispuesto a cambiar, Dios no nos va a obligar a cambiar, ¿no? ¿Y qué sucede a veces? Que después venimos con esto, con los problemas, las situaciones que no hemos resuelto, venimos a Dios y que Dios arregle todo eso cuando Dios, no lo va a arreglar si tú no quieres hacer un cambio. El cambio comienza en uno, ¿no? No podemos justificar nuestras faltas, nuestro mal carácter, no podemos justificarlo con que fue lo que aprendí, cuando yo puedo ser de otra manera. ¿Y qué organización hay en la familia? Es un sistema organizado, ¿verdad? Es un sistema que, aún sin entenderlo, hay reglas y hay jerarquía. Cada uno cumple un rol en la familia. Cada uno tiene un rol. El padre tiene uno, la madre la otra, los hijos tienen otro rol, ¿no? Cada uno tiene, y en realidad no es que alguien dijo, bueno, acá manda papá, acá manda mamá. Sin embargo, se supone que una familia cuando se construye, cada uno sabe el lugar que debe ocupar, ¿verdad? Los hijos no pueden mandar más que los padres, los hijos no son los responsables de la casa, es el padre y la madre. Entonces hay roles que tienen que estar en su lugar, porque si eso se cambia, vamos a ver ahora, a medida que va pasando todo esto, que hay dificultades. De hecho, los versículos que leíamos ahora de Deuteronomio, cuando Dios le dice, y las repetirás estas palabras a tus hijos, está dando ya una guía de lo que debería hacerse dentro del hogar, ¿no?
es enseñarles la educación que viene de parte de Dios. Que la educación que viene de parte de Dios es la de los valores, la del respeto, la del buen trato, la de la buena convivencia. O sea, está pidiendo que aprendan a tener decisiones que sea para una buena convivencia, ¿no? Por eso la disciplina, ahí está, ¿no? Y eso es comandado primero a Adán y Eva, como el primer matrimonio de la primera pareja, la primera que comenzaron, vamos a decir, la familia, ¿no? Después, más adelante, los textos hablan acerca de los hijos que fueron viniendo y que la forma en que se fue conformando esa familia, y así se fue desarrollando, ¿no? Pero más que nada, cuando Dios les dice, y la escribirás en las paredes, la escribirás en las puertas, la repetirás de día y de noche, no se trata de una tortura, sino que se refiere a que haya una costumbre de que en el día haya una buena comunicación, que haya un buen trato, un buen desarrollo familiar, ¿no? O sea, quizás los versículos no dicen mucho de lo mucho que se hace en el hogar en la vida diaria, ¿no? Por eso, como decía esta pregunta, la organización tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, que Dios marca un camino con respecto a la familia. Exacto. ¿No? Claro. Sí, sí, sí. Y perdón, una aclaración nomás, pero estamos hablando en forma general, ¿no? Porque claro, estamos nombrando a Dios y estamos hablando quizás muchos de los que puedan estarnos escuchando pensar, bueno, sí, eso es para los que van a la iglesia, ¿no? O para los que tienen alguna creencia acerca de Dios. No, la vida misma en el mundo, toda la vida siempre se ha regido por tratar de tener una vida familiar, de la cual en todos los países se apunta a tener un bienestar, porque saben que la base de la sociedad es la familia, y entonces si la familia no es sana, si la familia no está bien constituida, bien organizada o bien ordenada, la sociedad es afectada, y por tanto los gobiernos también les va a ser más difícil de poder gobernar. O sea, lo que es la escala, ¿no? O sea, comenzamos en el hogar, pero todo lo que repercute, ¿no? En ese sentido. Por eso digo, no está encerrado o encasillado en un lugar llamado iglesia, sino que es en forma general para todas las sociedades, estos principios, ¿no? Por eso muchas organizaciones y muchos grupos en todo el mundo hay que tratan de cuidar que haya buenos valores, les enseñan a los niños en distintos clubes, grupos sociales o de distintas índoles, ¿no? Tratan de cultivar esas buenas costumbres, porque son al fin y al cabo los que honran a la persona, por hecho honran a la familia, ¿no? Y también repercute en honrar a la sociedad, ¿no? Por eso hoy se puede hablar, decir, bueno, este barrio es de esta manera, pero es por el grupo de gente que puede convivir. Este otro barrio es más difícil o es más tranquilo, pero no se refiere al barrio en sí, sino al grupo de gente o al tipo de gente que afecta a ese barrio y a ese estilo de vida, ¿no? ¿Y qué rol cumple cada integrante de la familia? Bueno, Dios tiene un orden para la familia. Es un orden divino de autoridad y responsabilidad. Está escrito en la Biblia, si podemos leer 1 Corintios 11:3. Vamos a ver el orden que Dios tiene, ¿no? Si no hubiera un orden, vamos a ver que sin orden todo en la vida, como estábamos hablando de la sociedad, se vuelve un caos, ¿verdad? Si nosotros no ordenamos la casa, seguro que es un caos, ¿verdad que sí? Si en el trabajo no hubiera un orden, no hubiera una jerarquía, no hubiera una autoridad, también sería un desorden. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Entonces tenemos que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, en la cabeza, usted dice, manda a la familia, ¿no? El que pone el orden. Luego tenemos al esposo, que es la cabeza de la esposa y es la principal autoridad sobre los hijos. El hombre tiene que ser la principal autoridad sobre los hijos. Dios le dio esa autoridad.
interesante, ¿no? Me gusta esa expresión que estás usando, de que dice de que el padre es la principal, o el varón de la casa, o el esposo, es la principal autoridad sobre los hijos, no sobre la esposa, ¿no? Es autoridad sobre los hijos. O sea, no es un criterio machista. Exactamente, No, exactamente. Claro, O sea, se habla tanto, ¿verdad? De claro. eso del machismo, no sé qué más. No, es un rol dado Sí. por Dios al hombre que tiene, porque no es solo que la autoridad, tiene una responsabilidad ante esa autoridad. Tiene que dar cuentas, digamos, sobre lo que hace o no hace en su familia, ¿verdad? De hecho que por años a veces habían ciertas costumbres de ciertos grupos que explotaban un poco eso, diciendo que como la Biblia decía que el marido o el esposo era la cabeza, era el que mandaba, y la esposa parecía una hija más y no una ayuda idónea, ¿no? Por eso es bueno recalcar las palabras que usó Dios, ¿no? Para que fueran escritas, para que nosotros podamos tener claros los conceptos. Y con respecto a esta organización, ¿qué rol cumple la mujer dentro de la familia? Bueno, la esposa es la ayuda idónea, como dijimos en un principio, cuando Dios crea a la mujer para que sea la ayuda idónea del hombre, y es la segunda autoridad sobre los hijos. Primero está el padre y luego la madre, ¿verdad? ¿Y qué es eso de ayuda idónea para poder? Claro, para poder entender. La ayuda idónea es, el hombre solo, por sí solo no podía estar, por algo Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle la ayuda en todas las cosas que el hombre se proponga hacer de su vida, la mujer va a estar a su lado apoyando en lo que él no puede lograr. La mujer va a estar en todo lo que él necesite, a su vez él también, porque tiene una responsabilidad de cuidado sobre su esposa, ¿no? Al ser la cabeza, es el que piensa, es el que ordena, ¿sí? Pero también tiene una responsabilidad de amar y cuidar como hace el Señor con cada uno de nosotros. Dijimos que el Señor es la cabeza, luego el esposo es la cabeza de la familia, entonces por lo tanto él tiene que tener un cuidado con esa esposa, tiene que tener una atención como la tiene el Señor con nosotros, y la esposa a su vez está para apoyar a su esposo. O sea, es una forma de acuerdo entre los dos. Claro, claro, porque viste que en el matrimonio, cuando uno se une en matrimonio, uno lo que hace es un pacto con el otro, hago un pacto con mi esposa, hacemos un pacto, lo hacemos frente a Dios, claro que sí, pero hicimos un pacto de amarnos, de cuidarnos, de protegernos, Respetarnos. de respetarnos, ahí está, ese es el pacto que hacemos. Es más, hay otro versículo que ahora recordé que habla acerca de que la esposa pasa a ser como mi propio cuerpo. O sea que si yo la lastimo a ella, si yo la daño o algo, me estoy lastimando a mí mismo, ¿no? Esa es lo que nos hace concientizarnos Dios para que veamos lo que significa. Lo primero que leíamos hoy, de que de la costilla la hizo, o sea, de nuestro lado, ¿no? Y que es la ayuda idónea, ¿no? No es alguien a quien vamos a lastimar y quedar nosotros libres, sino No que es por un el objeto contrario. más. Exacto. Tiene un valor. Exacto. Es nuestro propio cuerpo, es nuestra propia vida, ¿no? Nosotros le decimos a mi nieta, le digo, cuando ella le pide algo, dice, Abu, tal cosa, y le contesto yo, me dice, le pedí a Abu, es que yo soy ella también, ¿no? O sea, cuando Dios dice que serán una solo, lo somos en muchos conceptos, ¿no? De vida cotidiana, ¿no? Si tenemos que consultarnos, lo hacemos y lo resolvemos juntos, ¿no? ¿Y Dios qué ocupa en todo este asunto de la familia? Bueno, mira, igual no te explicamos que en el caso de que hubieran hijos, como dijimos, ¿no? De la autoridad, los hijos deben ser obedientes a sus padres. La obediencia. La obediencia. Los hijos tienen que ser obedientes a sus padres, pero hay una palabra acá en Colosenses 3:20 que habla acerca de la obediencia, ¿no? Lo importante que es la obediencia, porque cuando uno enseña tiene que enseñar con amor, con disciplina, pero el amor no puede faltar en la enseñanza, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos pedir o exigir esa obediencia de buena manera, ¿verdad? Así como obedecemos al Señor, que los hijos también tienen que obedecer a sus padres.
Tenemos un texto de Colosenses 3:20 y justo el título que viene en esta parte de los versículos dice deberes sociales de la vida, ¿no? Y entonces dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, estábamos con el versículo de Colosenses que les hablaba acerca de los hijos, o es el consejo que Dios le da a través de Pablo a los hijos, diciéndoles, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y ahí surgen otras preguntas, ¿no? Mirando lo que es la realidad de la vida cotidiana, es como hijo. Ahora me hago una pregunta como hijo. ¿Tengo que obedecer a mi padre en todo? Si mi padre me muestra otro tipo de costumbres, como hablábamos en las preguntas anteriores, otro tipo de vida él me está mostrando, y yo tengo que seguir sus pasos, tengo que obedecerle en lo que a él le parece que está bien, cuando yo ya estoy entendiendo como niño grande, como ya adolescente o como un joven que todavía no tiene una vida individual, pero que estoy allí sujeto a mis padres. ¿Tengo que obedecerle en todo? Entonces cabe la reflexión de que ahí tiene que ver con la influencia que el padre ejerce sobre los hijos, pero con aquellas buenas costumbres, con aquello que entendemos que es una virtud, con aquello que uno dice, qué buen ejemplo ha sido mi padre en esto o en aquello, ¿no? ¿Qué clase de buenas costumbres podemos decir? Bueno, leímos en unos versículos anteriores acerca de que Dios les decía, les enseñarás estas palabras y todas estas enseñanzas, ¿no? Estamos hablando de las buenas costumbres. La primera es el mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? O sea, es lo primero que todo padre tiene casi que la obligación. Un mandamiento es algo obligatorio, ¿no? Que enseñarle a su hijo es acerca de Dios, como el Creador, como el Señor y Rey del universo, como el Creador de todas esas maravillas que vemos con nuestros ojos, ¿no? Cada día, ¿no? Al abrirlos, de ver el sol, la luna, las estrellas, aún como yo a veces digo, porque a veces hay una costumbre que dice, qué feo está el tiempo, porque está nuboso, porque llueve, y yo para mí es una maravilla, ¿no? Creo que eso es parte de ese milagro de la creación que Dios nos dio para que puedan regarse las plantas. En estos tiempos podríamos decirlo para purificar el aire, porque lamentablemente el ser humano vamos contaminando con muchas cosas el propio aire, ¿no? A causa de eso es que los virus se mantienen más vivos, ¿no? Por causa de toda esa contaminación. Es como que los alimentamos con cosas que nosotros producimos cuando Dios nos dio otra forma de vida, más pura, más limpia, ¿no? Entonces, volviendo a ese principio, es aprender a verlo al Dios como el Señor y Rey de nuestra vida, es ver al Dios Creador que nos dio todas las cosas para que nosotros viviéramos bien. Hay un versículo en el libro de Isaías que dice, porque yo tengo para vosotros pensamientos de bien y no de mal, para darlos lo que ustedes quieren. Y si nosotros decimos, ¿qué cosas queremos? Y queremos cosas buenas, queremos buena salud, queremos disfrutar, queremos pasarla bien. El tema es que si entramos a hablar de las costumbres sociales, que son las que han afectado también a la familia, hablamos de que a veces queremos pasarla bien, es tener malas costumbres, es tener malos hábitos, beber o salir a hacer juegos o molestar a otros, o directamente tratar de hacer alguna maldad como tipo de diversión. Entonces ahí lo que hablamos hoy, cuando hay diferentes costumbres que entran al hogar, afectan a la familia. Por eso también
vale, o sea, siempre ahondamos un poco en lo que la forma de vida de las familias es las costumbres que van adoptando dentro del hogar, porque después las practicamos afuera, ¿no? Por eso a veces decíamos cuando tratábamos con niños, los niños hablan lo que viven en el hogar, así que era fácil conocer qué tipo de vida había en cada casa de algunos niños, escuchándolos, la forma de hablar, la forma de proceder frente a algo, ¿no? Porque esa es la vida cotidiana. Entonces, ¿qué importancia tiene la responsabilidad que Dios le dio al hombre y a la mujer como padres para transmitirles a sus hijos esos principios? Como dije, primero el del mandamiento, reconocerlo a Dios, que Dios es el dueño de la vida. Tú y yo vivimos todos gracias a ese milagro que Dios hizo de la vida. Y cuando a Adán y Eva les habló y les dijo, multiplicaos, fructificad, ¿no? Les estaba diciendo, tengan hijos, disfruten de todo esto que les di, ¿no? Lamentablemente después el ser humano ha ido buscando su propio camino y dejó a Dios de lado, y por eso las familias están sufriendo cantidad de padecimientos a nivel de relacionamiento y de costumbres, porque no se han cultivado esas buenas costumbres. Entonces volvemos a lo que decíamos hoy al principio acerca de los hijos. Los hijos tienen que obedecer en todo a los padres, y entonces hay un signo de interrogación en parte, y como respuesta podríamos decir, todo lo que son las buenas costumbres dentro del hogar, en eso sí tenemos que obedecer. Lamentablemente a veces los hijos son rehenes, ¿no? Porque son los que son mantenidos, porque los que viven bajo el mismo techo, y entonces sufren ciertas situaciones que los padres, al perder esa búsqueda de las buenas costumbres, no le transmiten buenas costumbres a los hijos. Y o sea que la mentalidad de los padres, ¿cuál tiene que ser con respecto a sus hijos? ¿Vale? Bueno, a ver, en vista de todo lo que hemos leído ahora y sabemos y hemos aprendido del Señor, nosotros tenemos que comportarnos y ser los padres como el Señor es con nosotros. De la misma manera, tenemos que cuidarlos, tenemos que amarlos, tenemos que enseñarles, tenemos que respetarlos, porque a veces se exige respeto, se les pide respeto, pero nosotros no los respetamos a los hijos. Ellos también se merecen el respeto, se merecen la atención que a veces no se da. En el hogar a veces falta atención a los niños, a veces por falta de tiempo, ¿no? No vamos a decir que siempre es a propósito, pero a veces se les roba ese tiempo, por así decirlo, y de repente lo volcamos en otras cosas que no son tan importantes, cuando deberíamos dedicarnos a la enseñanza de los hijos. Fíjate que los primeros 3 años de vida de un niño son los más importantes, son la base. Y a veces nadie entiende eso o no se tiene en cuenta, ¿no? La importancia que tienen los 3 primeros años, porque ahí le estás enseñando todo, o sea, lo bueno o lo malo se aprenden durante esos 3 años. Estás formando a tu hijo, estás formando un ser, una persona que luego va a formar parte de la sociedad de la cual hablábamos. O sea que hay edades específicas en los niños para poder cultivar esos buenos valores. Sí, yo creo que sí. Por eso te decía, los 3 primeros años son la base. No quiere decir que después no podamos corregir, no podamos enseñar. Se puede, claro, a lo largo tenés muchos años. En realidad tenemos toda la vida para aprender nosotros y para enseñar. Tenemos toda la vida, pero es muy importante que en la base, en el principio, haya una buena costumbre, haya una buena enseñanza, porque después es complicado. Fíjate que si a un niño no le enseñas en los primeros años o cuando todavía es chico, en la adolescencia, que es una edad donde el niño o el adolescente se pone como rebelde porque empieza a buscar su propia identidad, empieza a querer verse reflejado, no se encuentra, se siente con tan baja autoestima, que pasa con muchos adolescentes. ¿Qué pasa si no fue enseñado, si no tuvo valores, si no fue respetado, ¿no? Ahí es cuando vemos lo que pasa con muchos de los adolescentes que vemos hoy en día en la sociedad que estamos viviendo. Chicos que se vuelcan al alcohol, a las drogas, a andar en la calle, a robar, o sea,
Son chicos que no han tenido, en la mayoría de los casos, una enseñanza, una contención en su hogar, ¿no? Porque todo parte y toda la base comienza en el hogar. Si en el hogar no está eso, después no podemos pedir, porque hay cosas que no se aprenden en la vida, no te lo enseñan en la escuela, no te lo enseñan en el liceo ni en una facultad. Los valores se enseñan en la casa, en el hogar, tienen que ser enseñados ahí. ¿Y qué pasa cuando no tenemos ese orden? O sea, el orden dado por Dios. Cuando no, lo que hablamos en el primer bloque, si nosotros no tenemos orden en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, reina el caos, ¿no? O el desorden. Entonces, el orden de Dios es muy importante, es importante que nosotros lo adquiramos, que sea una experiencia en nuestra vida diaria, porque si no, se crea. Mira, fíjate por ejemplo en una pareja, ¿no? Si no está el orden adecuado, el hombre no es, en el matrimonio no es la cabeza, no es el que ordena, el que, como la autoridad que Dios le dio, él no tiene esa autoridad y pasa a ocupar ese lugar en la mujer, que no es lo que Dios quiso, ¿no? Entonces, ahí comienzan las peleas, muchas discusiones se dan en el matrimonio por eso. Porque toma un lugar que no le corresponde. A veces es dado, a veces el hombre no quiere tomar ese lugar, se corre hacia un costado, entonces se avanza por ahí. Sucede con los hijos. Vamos a ver ahora los hijos, por ejemplo. Cuando un niño no tiene una disciplina, no tiene una manera de vivir, no se le enseña, ¿qué pasa? El niño va a tomar el control. ¿Y el niño puede tomar el control de su vida? ¿Puede tomar el control de su casa? No puede porque no está capacitado. Entonces, si se cambian esos roles, todo funciona mal. Todo, la familia no puede funcionar como una familia normal, digamos, ¿no? O por lo menos como lo que Dios quiere que seamos. Si queremos ser felices, tenemos que mantener un orden. Es como la casa en un completo caos. ¿Quién vive en una casa así? Te acostumbras, claro, como hablábamos hoy, hay costumbres que se vienen trayendo, pero no está bien, no es bueno eso, y no es agradable ante los ojos de Dios. Hoy agregando a lo que estás diciendo, sí. Hoy hay muchos problemas en las escuelas, ¿no? Sí. Las maestras tienen grandes dolores de cabeza, no solo porque los chiquilines puedan entender o no lo que les enseñan, sino por el tema de educación de los chiquilines hacia la maestra. Hoy en día se ve mucho que hay niños, que hay hijos que manejan y que manipulan a sus padres. Porque, como decía Mabel, los padres no toman su lugar y permiten que los hijos hagan y deshagan el hogar. Y entonces eso que está adquiriendo como educación ese niño, va y lo transmite en donde sea, y cuando va a la escuela pretende aún manipular y manejar a las maestras. Entonces las maestras se encuentran que no solo les cuesta enseñarle, sino que cómo enfrenta esa falta de educación de parte del niño todavía. Y no estamos hablando de uno en una clase de 20, estamos hablando de varios, porque hay un problema social bastante desarrollado en ese aspecto, ¿no? Me gusta mucho ver el ejemplo, ¿sabes? Del cuerpo, de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos una cabeza, tenemos brazos, tenemos piernas. Entonces pienso que en la familia lo que Dios dice cuando pone al hombre como cabeza es ese, entonces, es el que piensa, el que razona, el que ve, el que proyecta en la familia, ¿no? Pero necesita un cuerpo. Una cabeza sin cuerpo no sirve de nada. Y un cuerpo sin cabeza tampoco puede hacer nada. O sea, todos somos necesarios. No es que uno es más importante que el otro. Es como nuestro cuerpo funciona de una manera perfecta porque está ordenado. Si tuviéramos los brazos debajo, en lugar de las piernas no podríamos caminar. Y si tuviéramos las piernas en lugar de los brazos, no podríamos tomar cosas, no podríamos abrazarnos. O sea, por eso es que hay un orden, ¿no? En todo en la vida Dios hizo todo con un orden. En la creación vemos que Dios tuvo un orden.
¿Qué pasa cuando no tenemos ese orden? O sea, estamos hablando de que bueno, ya estuvimos hablando acerca de una familia como tendría que ser, pero hoy en día no existe mucho eso en nuestra sociedad. No se ve mucho. Bueno, estamos... hay una falta de equilibrio, ¿no? En la estructura y en el orden. Vemos a las familias que están ensambladas. Hoy en día hay muchísimas familias que no es el matrimonio primero, sino que estamos hablando del segundo matrimonio o hasta el tercero o más, ¿no? Entonces ya hay un desorden en el hogar y eso, cuando hay hijos de por medio, ahí es bastante complejo el asunto, ¿no? No estamos para hablar de decir, wow, vemos solo los problemas y no hay soluciones. Ahora, más adelante, tenemos otros desarrollos para ver las soluciones. Pero vamos a identificar, esto es como el sanatorio, ¿no? O el hospital. Vamos al médico, me duele aquí, y el médico empieza a hacer exámenes y empieza a buscar por aquí y por allá, y después cuando tiene varias cosas, ahí él trata de sacar una conclusión del problema, ¿no? Y hoy en las familias hay que trabajar un poco así, ¿no? Hemos tenido algunas charlas con distintas familias donde presentan sus problemáticas y, por ejemplo, un caso que tuvimos de un matrimonio que vino a hablarnos acerca de los hijos, a ver qué solución les podíamos dar nosotros, ¿no? Y bueno, nosotros no tenemos la solución, sino que tenemos la guía de la solución, porque aquí hay mucho para desarrollar acerca de la vida práctica, ¿no? Y entonces a esa familia dijimos, los chicos, ¿cuál es el problema de los chicos? Nos dijeron, ¿no? Sí, que falta de atención, que falta de esto, que los ven muy nerviosos, muy inquietos de aquí que allá, ¿no? Y no se trataba solo de ver a nivel de iglesia, decir, bueno, vamos a orar para que Dios resuelva el problema, como hablábamos hoy al principio, ¿no? El tema fue que después que los escuchamos, les animamos a que ellos pudieran ver a cierto tipo de especialista sobre los hijos. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que uno de los hijos tenía un problema de visión, ¿no? Y el otro tenía también un problema de falta de comunicación, y cuando les recomendamos qué hacer, y cuando ellos fueron al profesional, el profesional encontraron que uno tenía problemas, y ya eran niños de 9 años, de 10, o sea que a esos padres les faltó por 9 años el estar atentos a la necesidad de uno de los niños y del otro también, pero de este en particular venía con problemas de visión y no se habían dado cuenta. Fueron al oculista, le pusieron lentes a uno, al otro empezaron a tratar de darle más atención, los chiquilines cambiaron. No sé si al mes o 2 meses, nos trajeron la noticia que hasta en los carnés estaban poniendo más atención, los carnés habían subido sus notas. Entonces digo, el tema pasa por que los padres, en este caso, como principales autoridades de la familia, puedan detenerse primero a rever su vida, su propia vida. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué es lo que tengo que hacer para tratar de encaminar este barco, ¿no? Y una de las cosas que pensaba hace un momentito es, incluso acá en Uruguay existe, ¿no? Escuela para padres. Me parece un poco ilógico, ¿no? Pero es que la escuela para padres no la inventaron ahora. La escuela para padres está acá en la Biblia, ¿no? Dios cuando le aconseja, como leímos en Deuteronomio, y cantidad de otros textos a través de distintos libros de la Biblia, hay cantidad de recomendaciones de cómo los padres deben de ser con los hijos, ¿no? Pero cuando estamos tratando de ayudar a bendecir a nuestros hijos, también nos estamos bendiciendo a nosotros, como padres. ¿Por qué? Porque primero nos tenemos que instruir nosotros. Hoy en día hay mucha falta de instrucción a nivel de padres, ¿no? Por eso decía, está la escuela de padres que nos ayuda a orientar y bueno, nosotros tenemos también
un trabajo para hacer acerca de un matrimonio, ¿no? Y sin entrar en el tema del matrimonio, que eso es otro tema extenso, pero nos gusta con ella, y lo hemos vivido nosotros, la importancia del noviazgo, ¿no? ¿Dónde comienza? ¿Comienza el matrimonio? ¿Comienza desde el momento en que se casó? No, comienza antes. Es más, hasta quizás, si se puede, tiene que comenzar hasta antes del noviazgo, en una relación de amistad, en una relación de compañerismo, donde se pueda empezar a comunicar confianza, para después recién poder comenzar un noviazgo que sea un camino que lleve a un matrimonio más firme. Pero el tema del noviazgo, ese periodo de noviazgo, ¿qué es? Es el aprendizaje. ¿Qué cosas debo aprender yo para lo que me voy a enfrentar después en el matrimonio, en la vida? Y generalmente no se hace. Generalmente hay una costumbre social que no se detiene el matrimonio, así, o la pareja. Es decir, voy a tratar de instruirme qué es lo que necesito saber, qué es lo que necesito conocer para el matrimonio, porque después se toman responsabilidades, como hablábamos ahora, que después los padres no toman lugar. ¿Es necesario un intermediario dentro de la pareja, dentro de la familia? ¿Alguien que pueda aconsejar, alguien que pueda guiar en cierto modo? ¿A quién se puede acudir? Está buena la consejería. O sea, no es que te van a dar consejo y te van a decir cómo vivir. Simplemente creo que es una guía, ¿no? Y la guía la tenemos y nos basamos en la palabra de Dios. No hay otra guía para nosotros, ¿no? Ahí está todo, es un manual que tenemos. Y bajo ese manual nos regimos, y bajo ese manual es que podemos ayudar a otros a cómo formarse. En el noviazgo es muy importante, porque tenés que saber a qué te preparas, porque no es ser novio para toda la vida, ¿no? El tema es que en el noviazgo está el enamoramiento, y en el enamoramiento, uno no se da cuenta de repente de las cosas que no nos agradan del otro, porque está todo tan lindo, tan precioso, que no vemos las fallas o las faltas en el otro, o las justificamos, si las vemos las justificamos. Pero luego en el matrimonio, por la convivencia, porque es la convivencia en realidad la que hace saltar todas esas llaves, ¿viste? Como las llaves térmicas, sí. A veces hay un cortocircuito y ¡pum!, se apaga todo. Bueno, eso es lo que pasa en el matrimonio, ¿no? A veces hay un cortocircuito y la llave ahí se desestabiliza. Estábamos hablando, ¿no?, sobre cómo vemos la familia de hoy, hablamos sobre las familias ensambladas, pero no tocamos el tema que también hay familias con un solo progenitor. Hoy en día vemos que hay muchas familias donde, por lo general, ¿no?, la mayoría de las veces es solo la madre la que queda como cabeza de familia, es la que tiene que mantener el orden con los hijos, y como hablábamos hoy, como es un cuerpo, imagínate lo que es para una mujer tener que ser cabeza y cuerpo al mismo tiempo, ¿no? Tener que hacer todo el trabajo por sí sola, que es muy difícil, y eso también ha desestructurado a la familia. Eso lo ha desestructurado porque han cambiado los roles, hay una ausencia, se siente la ausencia del padre, ¿no? Y una sobrecarga, ¿no? Claro, la mujer queda sobrecargada por eso, pero el hijo tiene la necesidad de su papá, de esa imagen de varón, ¿no?, de esa paternidad. Le falta la paternidad, porque la madre ha tenido que cumplir el rol de madre y padre, ¿no? Entonces eso también ha afectado a la sociedad en la cual vivimos hoy, a la familia de hoy en día. Vemos esa desestabilización en la familia, ¿no? Bueno, vemos eso. Y con respecto al tema también de las mentalidades que tienen cada uno, ¿no? Tanto hombre como mujer tienen mentalidades totalmente distintas. Claro. ¿No? Claro. Por eso qué importante es que antes de comenzar a formar la familia puedan tener conocimiento suficiente en lo que van a enfrentar,
porque me imagino que nadie nos unimos para ser felices, ¿no? Y lo que proyectamos tiene que ver con esa felicidad que pensamos hoy. Lamentablemente, bueno, al no comenzar así es lo que pasa, esa desestructuración, ¿no? De que al final después quedan muchas madres solas haciéndose cargo de su hijo o de sus hijos, ¿no? Y enfrentando todo, porque tienen que trabajar, tienen que atender a la familia, tienen que preocuparse de todo lo que demanda la atención de ese hijo, ¿no? Sí. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque el enojo, la frustración, todo eso se le va transmitiendo, porque es una carga que se va transmitiendo a los hijos. Porque cuando un matrimonio, una pareja se desestabiliza, se separan, cada uno toma un camino diferente, ¿no? Y los hijos quedan en el medio. A veces también los hijos son rehenes de esa situación, porque es como si estoy con papá, es como que le estoy fallando a mamá, y si estoy con mamá, es como que le estoy fallando a papá. Entonces los hijos también se encuentran en esa disyuntiva que no saben, es como a quién quiero más, cuando en realidad tienen que querer a los dos. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, hay padres literalmente ausentes, ¿no? A ver, cuando el padre directamente no está. Claro, es el rol que la madre tiene que hacer de padre y madre, ¿no? Pero es imposible sustituir al padre, como es imposible sustituir a la madre. Lo que estoy diciendo es una imagen que es necesaria, es necesario que esté el papá. ¿Y qué pasa con esos chicos, como decías ahora, que han crecido sin un papá? Sin la imagen del papá, sin que el papá esté presente? Porque también a veces no es que el papá se fue, de repente el papá vive en la misma casa, pero no se hace cargo de sus hijos. No siempre es la ausencia. Es otro tipo de ausencia. Claro, otro tipo de ausencia, no es física, pero está ahí. Pero de todas maneras está ausente ante la realidad de sus hijos. No lo ayuda con la tarea, no lo baña, no lo alimenta, no lo escucha, no habla, no participa de juegos con su hijo. No deja de ser un padre ausente, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, lo vemos, cuánto se sufre, cuánto se padece eso. Lo vemos en los chicos porque es necesario tener un padre, es necesario. No es que se puede vivir sin él, no. Por algo Dios hizo dos, un papá y una mamá. Dios creó al hombre y a la mujer para que los dos fueran uno, pero los dos tienen que asumir esa responsabilidad. Por eso también es importante las decisiones que tomamos, ¿no? Sí, por eso digo, iba a decir que a medida que los chicos van creciendo, ¿no? Porque hoy están más despiertos, es decir, ya bastante chicos se dan cuenta de muchas cosas porque les ha tocado vivir situaciones, y hoy por hoy la comunicación, hay muchas cosas que influyen para que ese niño tenga otros conocimientos ya desde muy temprana edad. Pero estaba pensando en los reclamos, ¿no? Sí, claro. Empiezan los reclamos, a medida que van creciendo empiezan los reclamos para la madre y para el padre, ¿no? Porque ellos quisieran ver otra cosa, y a veces, por ejemplo, ellos si van a la escuela y conocen a los padres de otros niños, sienten y hacen comparaciones y sienten ese vacío en su casa, en su hogar. Si bien no saben mucho cómo valorarlo, pero lo sienten, quisieran tener lo que otros compañeritos tienen, ¿no? Entonces, pero hay mucha influencia a veces, como decimos hoy, que a veces empieza para un lado y para el otro, las competencias entre padres, y ellos son los rehenes, ¿no? Y uno le empieza a dar más regalos al hijo para parecer más bueno que el otro, y cosas así, ¿no? ¿Y qué rol cumple el padrastro? Habíamos hablado de familias con injertos. ¿El padrastro o la madrastra qué rol cumple en la familia, en esta familia? Bueno, ahí está. Esto, como decíamos hoy, ¿no? El médico va y empieza a hacer los estudios y después los pone sobre la mesa para poder evaluar qué es lo que, hacia dónde se debe atacar, qué es lo que se debe hacer, y a ver qué dosis, ¿no? Qué dosis de tal medicamento o de este otro medicamento para darle a la persona para poder ayudarla. Y ahí empezamos también a hablar de dosis, hasta dónde ese padrastro o esa persona que entró al núcleo familiar de la madre,
con hijos, porque estamos, al hablar de padrastros hablamos de eso, ¿no? De que entra al lugar de una madre con hijos. Puede suceder también a la inversa, pero de cualquiera de las dos maneras, la participación que pasa a tener también tiene sus limitaciones, ¿no? Y bueno, y ahí tendríamos que ver qué es lo que nos saca. Si vamos al consejo de Dios, estamos hablando de un comportamiento que va ayudando a complementar, no toma el lugar del padre, ¿no? Porque no puede, es como tratar de colocar otro tipo de madera en una mesa que tiene otro tipo de madera y queda desprolijo, ¿no? Queda mal. Pero sí puede llenar el espacio, un espacio. Sí puede complementar a esa madre que tiene un arduo trabajo con sus hijos, sí respaldarla, sí ayudarla, sí, ¿qué más diríamos? Complementar ese esfuerzo que esa madre está haciendo, ¿no? Porque ya no va a poder mantener la misma disciplina como si fueran sus hijos, porque a la corta o a la larga sus hijos van a reclamar, ¿no? De que no es el padre o algo. Pero es un ensamble que, como decíamos hoy, aquí en la Biblia tenemos un consejo divino para saber qué pasos dar en esto, ¿no? Pero mayormente es el ejemplo que puede dar ese hombre apoyando a la madre. ¿Hay algún ejemplo con respecto a la desestructuración de la familia? Sí, la familia, mira, se desestructura porque a la familia se la va sustituyendo. Y te explico cómo. Por ejemplo, en el cuidado de los niños o en el cuidado de los ancianos. Antes la familia era la que cuidaba de ellos, ¿no? Ahora de pronto no es la familia la que puede, por motivos de trabajo, por motivos de tiempo, que no pueden cuidarlos todo el tiempo. Entonces se buscan cuidadores, que puede ser alguien dentro del núcleo familiar que queda cuidando a esas personas o a esos niños, o puede ser también que el gobierno dé esas ayudas, como vemos por ejemplo los jardines, los CAIF para los niños, una institución para un anciano. Entonces se los deja en ese lugar al cuidado de otras personas. ¿Qué pasa cuando sucede esto, no? La familia va perdiendo, se va desestructurando porque no está de acuerdo al plan de Dios. Cuando dejamos al cuidado a nuestros seres amados de otras personas, sabemos que a veces no queda otra, ¿no? Como decimos, y hay que hacerlo. Pero eso también hace que la familia empiece como a moverse, ¿no? Empieza un tema ahí que se complica a veces, porque ya después no es el mismo tiempo que tenías, porque, mirá, a lo que la familia va dejando de lado, digamos, por diferentes motivos, como recién decíamos, el Estado va avanzando. El Estado siempre va avanzando, el Estado del gobierno, ¿no? Con buenas intenciones, pero el tema es que todas esas ayudas no tratan a la familia de manera integral, como lo hace Dios en su palabra, que dice padres, hijos, y sigue, ¿no? Con toda la familia. No, aquí no, o se atiende al niño, o se atiende al adolescente, o se atiende al joven, o se atiende al adulto mayor, pero no en integridad, no enseña, no ayuda a la familia para que cumpla con esa estructura, con esa contención. No la tienen, se va perdiendo. Con el tiempo hemos visto que eso se ha perdido y se va a seguir perdiendo, obviamente, ¿no? Con todo lo que vamos viendo, como se está viviendo hoy en día, eso cada vez va a pasar a mayor, digamos, lugar de que el tema de que los niños sean cuidados por otras personas, que van a ser enseñados de otra manera, con otros valores, porque al estar todo el día con una persona que no es la mamá o no es el papá, ese niño va a aprender otros valores, el que le enseña a la otra persona. Y a veces el Estado no es lo mejor, digamos, para nuestra familia, para lo que nosotros queremos, porque las enseñanzas son completamente diferentes. Exacto. O van en contra de nuestras creencias o de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, ¿no? Ha pasado varios casos, ¿no? Conocidos nuestros, ¿no? Que
justamente a causa de que los niños han tenido que ser cuidados por otra persona, cuando llegan los días de vacaciones, más que nada, ¿no? Los días que no necesitan ese cuidado de esa persona y están juntos como núcleo familiar, hay un problema de comunicación por causa de esa influencia sobre ese niño. Y ese niño espera ver en sus padres algo que vivía cotidianamente con la cuidadora o con el cuidador, ¿no? Y entonces se crea otro conflicto, dice, y los padres dicen, pero ¿y cómo, no? Lamentablemente pasa, y como hablamos en el caso de muchas madres con hijos solos, de que las madres tienen que trabajar y no tienen más remedio, no hay otro que ponerlo al cuidado de alguien, como decía Mabel, al cuidado de un familiar o de otra persona que va a influir sobre las costumbres del niño de acuerdo a las costumbres que esa persona tiene. Claro. O al criterio, ¿no? Como hablamos hoy en otras preguntas acerca de las costumbres y las ideas, ¿no? Frente a esta realidad, ¿pueden hacer cambios? ¿Pueden haber cambios? Sí. El tema, mira, lo que estábamos hablando en esto, ¿no? De la mujer al salir a trabajar, es lo que ha pasado, ¿no? No es que salió a trabajar porque quiso, a veces no queda otra que salir a trabajar porque se necesita, ¿no? Antes viste que de repente el esposo solo que trabajaba, el hombre solo, con eso se podía sustentar la familia. Pero hoy en día la mujer tiene que también salir a traer el sustento a su casa. Vamos a suponer que siempre sea por necesidad, pero también puede ser porque si lo desea o porque lo necesita, ¿no? No estamos juzgando el por qué sale de su casa a trabajar. Pero ¿qué pasa? Al salir la mujer de su casa y de atender a sus hijos, porque la mujer estaba en la casa atendiendo a sus hijos, las tareas de la casa, ¿qué pasó? No hubo una redistribución, no se le enseñó al hombre, al varón, a tomar ese lugar. El varón siempre ha tenido un rol y de ese rol no se movió. La mujer se ha movido de ese rol, por lo que estábamos hablando, por los cambios que han habido. ¿Y qué pasa? El hombre no sabe qué hacer. Por agregar algo, ¿no? Y voy en contra de nosotros los hombres, que hay muy poca preocupación de parte de los varones con responsabilidades de familia de preocuparse en tratar de informarse o de aprender. Claro, entonces, ¿no? Claro. También, porque a veces dicen, yo no sé hacer esto, ¿no? Hay un ejemplo muy gracioso de que a veces nos ha pasado en casa, ¿no? Que ella me pide, yo qué sé, me alcanzás el colador y yo no sé para dónde agarrar. No, parece que yo no vivo en la casa, ¿no? O sea, digo, pero vos no me dijiste dónde estaba, ¿no? ¿Por qué me tiene que solo enseñar ella? ¿Acaso yo no me puedo preocupar de ir a abrir los armarios para ver dónde están las cosas? ¿No? Para dónde está el azúcar, la yerba, los fideos, la harina, los elementos de la limpieza, ¿no? Yo no sé limpiar el baño, ese, ¿no? Lo dejo para que vos lo hagas. Pero ¿y por qué no preocuparme yo como varón? O sea, tiene que ver esa falta de preocupación de nosotros los varones, de que ciertas tareas las dejamos siempre y las recargamos a nuestra esposa, ¿no? o a las mujeres que haya en la familia, pues incluso a veces hasta las hijas si hay, ¿no? Parece que hay ciertas tareas nosotros no las podemos desempeñar y no nos preocupamos ni sabemos ni nos preocupamos en aprender cómo se hacen ciertas tareas, que eso tiene una muy buena influencia sobre los hijos, de ver que también el padre se preocupa y hace cosas que hace la madre. Eso es algo muy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Y bueno, vamos redondeando un poco este espacio. La verdad que el tiempo también se nos hace un poco corto. Me gustaría hacerles una pregunta de cómo les gustaría ser recordados. Bueno, contesta tú. Por los dos, porque los dos pensamos, creo que lo mismo siempre, bueno, pero en ciertas cosas, ¿no? Decirlo, tu opinión sin problema. A mí me gustaría ser recordada como una persona que aprendió a vivir de una manera distinta. Yo no nací en una familia cristiana, no tuve los valores que los aprendí después, pero sí sé que pude cambiar mi manera de vivir y recordarme así, como alguien que pudo trabajar, servir al Señor con amor y disfrutar de la vida, disfrutar de todo, no solo de los momentos buenos, digamos, sino también de los difíciles, porque aprendí a conocer a un Dios que todo lo puede. Entonces, quisiera así, con alegría y con gozo. Fue una mujer que dio todo lo que pudo dar por ser feliz. Sin duda que
hablamos de la familia y los dos a veces en casa, que nos gusta charlar mucho, nos hasta emocionamos de ver esos detalles, de decir qué bueno que fue desde en los años que pudimos luchar por tratar de buscar, de vivir una buena vida. No vivir solo la vida, sino buscar vivir, y hay que luchar, y hay que sacrificarse, y hay que negarse a cosas, ¿no? Pero después, en los días, en los meses, uno ve la repercusión de lo que ha cosechado, lo que va cosechando, porque todavía nos quedan cosas por cosechar de las que hemos sembrado, ¿no? Pero lo vamos viendo en nuestra vida diaria, por eso creo que es hermoso que podemos ser recordados por alguien que vivieron, por alguien que lucharon, pero encontraron aquello por lo cual deseaban, ¿no? Hemos luchado por la felicidad y hemos sufrido los dos, cada uno por su lado, pero Dios, cuando hemos permitido que Dios apareciera en nuestra vida diaria y que fuera nuestra guía, ¿no? Nuestra ayuda, también como hablamos hoy, tuvimos nuestros consejeros. Entonces, resumiendo todo eso, vemos que Dios nos ha dado un regalo precioso que hoy podemos decir que nos recuerden de esta manera, que hemos vivido con Dios en nuestra vida. Bueno, ya vamos llegando al final de este programa y ya estamos en hora de firmar su dirección. Bueno, queríamos, los dos estamos muy agradecidos por la invitación, por todo esto que podemos compartir. Muchas gracias por invitarnos, pero queríamos permitirme decirte algo más para conclusión del tema, que Dios es sanador, es salud integral y es salvación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.